El comentario y análisis de la contingencia nacional con los historiadores Diego Venegas y Abner Vega en TV Región. Amigas y amigos de TV Región, soy Diego Venegas, historiador, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las clases sociales en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles serían las definiciones? ¿Cómo entender la clase social, ¿cierto? O cómo se comprende las clases sociales hoy en Chile. Bueno, partiendo, antes que todo, sería pertinente hacer la pregunta: ¿qué es lo que es una clase social? Esto lo hemos escuchado en la prensa, medios de comunicación, radio, etcétera. Se lo hemos escuchado a los políticos, ¿cierto? En donde se ha hablado, por ejemplo, de clase media, la clase política, etcétera, ¿cierto? Los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sería una clase social? Bueno, partiendo de la definición más básica, casi de diccionario, una clase social sería un conjunto, ¿cierto?, de individuos o de grupos que ocupan un rol dentro de una sociedad. Esta concepción de sociedad puede ser de carácter piramidal, en la cual existe una base, ¿cierto?, una base en donde están usualmente los trabajadores, pueden estar también los esclavos, dependiendo de eso. Y en la cúspide de esta clase, de esta pirámide de sociedad, ¿cierto?, se pueden entender a quienes detentan el poder. Poder político, poder económico, religioso, etc. Evidentemente, esto va variando. En la historia, la composición de estas clases sociales, los nombres, ¿cierto?, cómo se van entrelazando entre sí, va variando en función de la época, en función también de las características económicas, el progreso de la tecnología, etc. O sea, esto no es algo de carácter estático, va variando, sin perjuicio de que se puedan establecer de que existen contradicciones fundamentales. Y las contradicciones fundamentales, hasta el minuto, han sido la principal, de que existe una clase que detenta el poder, ¿cierto?, que detenta el poder económico, político, religioso, y una clase que trabaja y que en definitiva esta clase dominante se apropia, ¿cierto?, del fruto del trabajo de los que están en la base de esta pirámide. Siguiendo en esa línea, para entender las clases sociales es fundamental retrotraerse, por ejemplo, a uno de los grandes filósofos de nuestra, no de nuestra época, sino que ya del siglo XIX, que es el filósofo alemán Karl Marx. Karl Marx, en su profusa obra, él, a pesar de que reconoce la existencia de distintas clases sociales, él reconoce principalmente dos fundamentales. Una que sería la burguesía y la otra que sería el proletariado. La burguesía sería básicamente la clase que detenta o que posee los medios de producción. Y el proletariado, la clase, como dice su nombre, que no tendría más propiedad que su propia prole. ¿A qué nos referimos con medios de producción? Algo que también nosotros, lo más probable es que hayamos escuchado en alguna oportunidad. Los medios de producción los podemos entender, ¿cierto?, como las industrias, ¿cierto?, las herramientas, las maquinarias de trabajo que de una u otra forma van a tener como resultado un producto que va a ser comercializable. Es así que la burguesía, por ejemplo, sería aquellos que en el siglo XIX, por ejemplo, tendrían las máquinas para tejer. Hoy en día serían los dueños, por ejemplo, de una industria papelera. Podrían ser hoy en día también los dueños, ¿cierto?, de una empresa de call center. O sea, el dueño de estos teléfonos, ¿cierto?, el dueño de estos computadores sería un burgués. Podría ser, por ejemplo, el dueño de alguna industria minera. Y así sucesivamente. Esa sería la burguesía. Ahora, ¿quién sería el proletariado? Y es donde está, ¿cierto?, cómo ha ido mutando, ¿cierto?, este concepto, cómo ha ido mutando también las condiciones materiales que definen o que nos permiten entender este proletariado.
En el siglo XIX, evidentemente, las condiciones de hacinamiento eran catastróficas, sumado yo con problemas de alimentación, etcétera. Realmente el proletariado estaba casi en condiciones de esclavitud. No es que ahora no pase, pero en aquella época la mortalidad infantil era altísima, la esperanza de vida era baja. ¿Cómo entender, por ejemplo, en el siglo XX? ¿Existe proletariado? Lo otro, se habla también, ¿cierto? Lo habrán escuchado más de alguna oportunidad, que se habla de clase obrera. ¿Qué es lo que serían los obreros? ¿O la clase obrera? Bueno, la clase obrera, en definitiva, sería aquella clase, aquel grupo social, ¿cierto?, que trabajaría en las fábricas. Todo en un contexto de industrialización masiva, ¿cierto?, de la Europa del siglo XIX, ¿cierto?, acá en Latinoamérica siglo XX, una clase obrera. ¿Dónde queda el campesino, por ejemplo? Bueno, algunos plantearán de que esta clase obrera no es solamente el que trabaja en la fábrica y en la industria, sino que también sería el campesino. Otros entenderían el campesino como una clase aparte. Sin embargo, a pesar de estas definiciones de estos grupos que se van conformando subconjuntos de esta clase social, se reconocería una sola clase, que sería la clase trabajadora, que en definitiva los que trabajan, los que ponen, ¿cierto?, su fuerza de trabajo no solamente entendido desde el punto de vista material, no solamente la persona que con sus manos construye este lápiz, sino que la persona que a través de su intelecto, ¿cierto?, planea el dibujo de este lápiz. El burgués sería quien pone, en definitiva, las maquinarias para construir este lápiz. Entonces, así es como va avanzando, ¿cierto?, acá en Chile, existiendo estas principales clases sociales. La pregunta del año, como dije al comienzo, se habla de clase media. ¿Cuál es la clase media? O sea, si existe, si ya previamente planteamos de que existía esta burguesía, la dueña de los medios de producción, y esta clase trabajadora, clase obrera, ¿cierto?, que sería la que pondría su fuerza de trabajo en determinado sector productivo, o sea, la minería, la pesca, la industria, etc. ¿Cuál sería la clase media? Y ahí es donde, por ejemplo, en base a distintas teorías sociales y económicas, se establecía la clase media como una clase, como dice sus mismas palabras, intermedia entre quienes detentan, ¿cierto?, el control de los medios de producción y quienes ponen su fuerza de trabajo, ¿cierto?, no teniendo medios de producción, sino que solamente su fuerza de trabajo, dentro de este sistema económico de carácter capitalista. La clase media entonces serían todos aquellos profesionales, pequeña burguesía, por ejemplo, el dueño de un negocio de barrio, etcétera. Ellos serían, al menos bajo esta concepción, ¿cierto?, clase media, principalmente los profesionales. Estamos hablando acá en un contexto de comienzo del siglo XX, en donde el acceso a la universidad sería tremendamente limitado. No cualquier persona ingresaba a la universidad. Y eso hasta bien entrado, hasta hace un par de décadas. No era tan fácil, inclusive hasta el día de hoy, para algunos. Es motivo de una deuda permanente. Por algo está el problema del CAE. El CAE de las becas y las luchas que se articularon al menos en las calles respecto al problema educacional y la gratuidad. Entonces, esta clase media, claro, eran estos profesionales, estos empleados fiscales, ¿cierto? Trabajador de, qué sé yo, de registro civil, cuando la educación antes pertenecía al Estado y los profesores eran funcionarios públicos. Aún tienen un poco esa categoría los profesores de universidades estatales. Eso fue al menos durante gran parte del siglo XX. ¿Pero qué cambió? Como yo les dije en un minuto, una clase social se puede entender no solamente desde un conjunto que comparten características económicas, sino que también sociales. Entonces, se entendía al menos como clase media, o al menos la clase media articulaba, ¿cierto?, o tenía características en común, como era,
por ejemplo, poseer casa, determinado bagaje cultural, inclusive ambiciones, tema de conversaciones, espacios a los cuales concurría, así como también las clases bajas o la clase trabajadora, ¿cierto? Tenía sus propias dinámicas, su propio lenguaje, su propio espacio, su propia inclusive forma de entender las cosas, y la burguesía por otro lado. ¿Qué pasa ahora en el Chile neoliberal? Ya post-73. ¿Realmente existen estas tres clases sociales? Cabría hacer esa pregunta. Y ahí es donde, por ejemplo, están los aportes de un historiador británico, marxista, que es Edward Palmer Thompson, y que él entiende la clase social no solamente desde el punto de vista económico, no solamente del rol que uno tiene en los medios de producción, entendido como cuál sería tu clase social en función del lugar donde trabajas y la importancia que tiene tu trabajo dentro de una sociedad. Porque evidentemente una persona que trabaja en la minería, aunque sea trabajador de planta, jornalero, o el nombre que tenga, minero, ¿cierto?, no es el mismo rol que tendría, por ejemplo, un profesor o una persona que trabaja cosechando arándanos en temporada. ¿Cómo entender la clase social desde Thompson? Es que también comparten características sociales y autoidentificación. En otras palabras, yo me siento tanto, yo me puedo entender desde tal lugar. Sin embargo, acá tenemos un problema en el Chile neoliberal. Y el problema es que la desigualdad ha aumentado a un nivel exponencial, más allá de que en lo concreto, en la realidad objetiva, ¿cierto?, hayan cambiado, ¿cierto?, las condiciones de subsistencia, las condiciones materiales. O sea, si bien es cierto, en los 70, por ejemplo, era usual ver en el paisaje a niños sin zapatos, hoy en día sería extraño ver en la calle a alguien sin zapatos. Y lo más probable es que si un niño está sin zapatos es porque está en una piscina. No es que no exista, es que no es usual. El teléfono, el acceso al teléfono, eso inclusive en los 90 era impensable. Las personas que tenían teléfono usualmente eran ejecutivos de grandes empresas, accionistas de grandes empresas. Hoy en día es usual. Con eso no estoy intentando plantear de que todos tienen teléfono, pero el acceso al teléfono es increíble. El mismo acceso a la educación, con una tasa de analfabetismo hace 40 años tremenda. A pesar de todos esos avances, ha aumentado la desigualdad. Y ahí nos podremos dar cuenta de que si se establece, ¿cierto?, una relación económica en función de salario y de acceso a servicios, la polarización es abismal. Entonces, ahí se puede hablar, por ejemplo, de que existe una burguesía, ¿cierto?, una dueña de los medios de producción, un sector social dueño de los medios de producción, que ha concentrado en base a estudios, principalmente la Fundación Sol y de otras instituciones, ha concentrado gran parte de la riqueza que se produce en Chile. Algunos estudios señalan de que un 5% de la población tiene más del 40% de los ingresos de Chile, en fin, otros estudios se le dan otros números, pero en definitiva es que unas pocas familias concentran la riqueza que se produce en el país. Mientras que el resto, viéndolo desde datos macroeconómicos, ¿cierto?, la diferencia salarial comparado con la burguesía, ¿cierto?, es mínima. O sea, se puede establecer de que existe un gran conjunto de personas, ¿cierto?, que tienen magros salarios. Evidentemente dentro de este subconjunto ahí se pueden establecer también relaciones entre salario mínimo, ¿cierto?, salario profesional, etc. Pero en definitiva en Chile, más allá de haber clase media, de existir un grupo intermedio entre esta clase social que detenta gran concentración de la riqueza y esta clase baja que detenta la mínima riqueza, siendo que esta clase es la que lo produce, no existe un punto intermedio. No existe un punto intermedio porque la desigualdad aumentó de forma abismal.
Por ende, ¿es posible hablar de clase media, al menos en términos económicos? Se hace al menos muy poco probable. Muy poco probable. Ahora, desde el punto de vista social, ¿cómo, por ejemplo, entender la clase media? ¿O qué es lo que implicaría ser clase media? Ahí se podrán dar cuenta de que inclusive hasta vecinos nuestros, o inclusive hasta uno mismo puede decir, no, es que yo soy clase media. ¿Cuál es la problemática detrás de eso? ¿Es correcto usar ese término hoy en día? ¿A qué apela ese término? Y ahí es donde también hay un problema social. Y es que en definitiva, a raíz de esta gran desigualdad que ha existido en Chile, que se ha agudizado, con esto no quiere decir de que nunca haya existido desigualdad, siempre ha existido, simplemente que se ha agudizado, es que se ha creado a un sujeto, al menos desde la perspectiva neoliberal, que no se quiere entender como pobre. Porque hablar de proletariado, de clase obrera, e inclusive de clase trabajadora, es asumirse como pobre. Y ahí es donde se van creando, desde el punto de vista simbólico, o sea, los símbolos, el lenguaje, hasta el punto de vista cultural, yo querer desentenderme y decir, no, es que yo no soy pobre, yo soy clase media. Cuando en lo concreto, esa persona que dice que es de clase media, vive en una población. Pero no es población, es villa. Aunque en lo concreto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando en lo concreto está igualmente endeudado que una persona, ¿cierto?, que pertenecería o se situaría, ¿cierto?, dentro de la clase trabajadora. Una persona o al menos una de las diferencias que tendría sería la capacidad de solicitar préstamos, la capacidad de endeudamiento, pero no la capacidad de adquisición de bienes ni de medios de producción. Hoy ya tenemos a sectores, inclusive estas famosas pymes bajo esta visión del emprendimiento, que están empobrecidas, que no pueden considerarse como inclusive pequeña burguesía. Tenemos ese problema. Entonces, en sí, ¿se puede hablar de clase media? ¿Qué implicancias tiene, por ejemplo, de que existe una clase media? Es negar esta contradicción fundamental de que existen dos grandes clases sociales. Estas dos grandes clases sociales, que sería, ¿cierto?, los que detentan los medios de producción y que concentran gran parte de la riqueza, y por un lado, ¿cierto?, la clase trabajadora, que es quienes ponen su fuerza de trabajo, gracias a las cuales hay que decir las cosas como son. Se crea la riqueza, quienes crean la riqueza a través de su fuerza de trabajo, y que son los que ganan menos. Son los que, en definitiva, que crean la riqueza, pero no la poseen. Entonces, cerrando ya al menos este capítulo, es fundamental que nosotros nos repensemos a nosotros mismos y asumamos cuál es nuestro rol dentro de la sociedad y cuál es, en definitiva, nuestro rol dentro de las luchas sociales y las luchas políticas que hemos estado dando y que van a venir en el camino en un contexto de pandemia y después de la pandemia.